Capítulo 5. Una declaración de guerra sin precedentes. Esta es la comandante suprema de las fuerzas aliadas, Liliana S. Bailey. El artefacto que Hajime le dio a Liliana amplificó su voz, proyectándola a través de todo el campo de batalla. Ha llegado el momento de la batalla final. Todas las unidades, ocupen sus puestos de inmediato. Su voz retumbante encendió un fuego bajo los soldados, que comenzaron a correr a sus posiciones. No era el momento de mirar con asombro. El destino de Tortus estaba en sus manos. Las grietas en el cielo se agrandaron, y justo cuando los soldados terminaron de desplegarse, se rompió. Un agujero gigante apareció en el cielo. Era sin duda la misma puerta que It había usado para transportar a los demonios hace 3 días, pero se veía claramente diferente. La puerta entonces estaba rodeada de una luz plateada radiante, pero esta estaba muy oscura. Además, parecía estar emitiendo un miasma ominoso desde sus bordes. Lo que a primera vista parecía ser lluvia negra era en realidad una horda de monstruos que salían de las puertas del infierno. Aterrizaron en la cima de la montaña divina, cubriéndola en su totalidad. Eran tantos que se podían ver a simple vista, a pesar de que la cima estaba a 8.000 metros de altura. Aunque Hajime no pudo obtener un recuento exacto, adivinó que había millones de ellos ahí arriba. El enorme ejército de monstruos bajó por la ladera de la montaña como una oscura avalancha. Y no eran más que la vanguardia del ejército de It. A continuación, un torrente de plata atravesó la puerta de It y atravesó el sangriento cielo carmesí. Ciertamente hay muchos apóstoles, murmuró Liliana mientras miraba uno de los artefactos que le mostraba un primer plano del cielo desde su centro de mando. Hajime le había dejado varias pantallas que estaban conectadas a diferentes áreas para ayudarla a vigilar la situación general. La más grande de ellas mostraba el interminable flujo de apóstoles que salían de la puerta de It, y los oficiales en la habitación con Liliana temblaban al unísono. Estaban protegidos por los mejores magos de barrera del mundo, pero no se sentían en absoluto seguros. Liliana rápidamente escaneó las otras pantallas también, y luego activó las piedras de telepatía heridas a una de ellas. Gaard había tomado su séquito personal de soldados y avanzó más allá de la vanguardia, pero Liliana lo retuvo. Emperador Gaard, no se apresure a adelantarse con su ejército. No se le permite morir hasta que esta batalla termine. Contento de que Liliana ya se hubiera establecido en el papel de comandante, Gaard sonrió y respondió: ¿quién murió y te hizo jefa? Oh, espera, supongo que nosotros lo hicimos. Pero aún así, si el guerrero más fuerte de la alianza no lucha en el frente, no tendremos ninguna oportunidad. Incluso si muero, solo hará que mis soldados luchen más duro para vengarme. La única persona a la que necesitamos mantener con vida es a usted, comandante supremo. Dame un respiro. Bueno, estamos a punto de enviar a la diosa y la espada. Asegúrate de seguir el plan. ¿Recibido? Liliana se puso en contacto con Lansby, Ulfric, Cam, Varus, Cristabel, Kuseli, Simón y David, ofreciéndoles a cada uno de ellos unas palabras de aliento. No lo olviden, estamos arriesgando nuestras vidas hoy para poder tener un mañana. Los experimentados guerreros gritaron todos en aprobación, mientras que los oficiales que se habían acobardado en la sala de mando recuperaron un poco la compostura. Liliana se había convertido en la comandante suprema, y se veía más imponente que nunca. Todas las unidades, prepárense para el impacto. No lo decía porque los ejércitos de It estuvieran a punto de alcanzarlos, sino porque la diosa y la espada estaban a punto de actuar. Miembros de la alianza, valientes guerreros que han decidido luchar para salvar nuestro mundo. No hay necesidad de temer. Tenemos la protección de un verdadero Dios de nuestro lado, gritó Aiku desde el techo de la fortaleza. Su voz se amplificó para hacer eco en el campo de batalla también. El verdadero It nos protegerá de este malvado impostor que desea erradicar a la humanidad de Tortus. Todos los que están aquí hoy son verdaderos héroes. Como mensajera de It, yo, la diosa de la fertilidad, los unifico a todos como valquirias divinas. La moral de los soldados se disparó. El conocimiento de que eran las valquirias divinas de Aiku hizo que sus corazones se elevaran. La justicia está de nuestro lado. En este día, ninguno de nosotros conocerá la derrota. Griten conmigo, valientes héroes. Lo único que nos espera al final de esta batalla es la victoria. La tierra tembló de nuevo cuando 500.000 soldados estamparon sus pies en el suelo, creando un ritmo. Juntos gritaron al unísono: ¡Victoria! 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 ¡Gloria a la humanidad! ¡Muerte al dios malvado que se nos opone! Aiku gritó: ¡Gloria a la humanidad! ¡Muerte al dios malvado que se nos opone!, cantaron los soldados como loros. Aiku intentó desesperadamente recordar qué más había en las notas del discurso que Hajime había escrito para ella mientras cumplía su deber como diosa del ejército. No tenemos nada que temer de los humildes secuaces de este dios malvado.
Miren cómo nuestra espada los derriba. Una voz tranquila respondió, tus deseos son mis órdenes, diosa. Los soldados vieron como una figura se levantaba por detrás de Aiko. Tenía el cabello blanco, un parche que cubría un ojo, y llevaba un abrigo negro. El hombre que tenía el destino del mundo en sus manos se había unido finalmente al escenario. Hajime flotó unos metros, y luego levantó un diamante del tamaño de una palma en el aire. El diamante emitió una luz deslumbrante, pareciendo casi como un segundo sol. Desde el punto de vista de los soldados, parecía que Aiko había sido repentinamente envuelta en una aureola. Por supuesto, todo esto era solo un acto para hacer que las cosas se vieran más impresionantes de lo que eran, y naturalmente, también fue una de las ideas de Hajime. Una sonrisa diabólica se extendió por su cara, y una sección del cielo carmesí se iluminó. Un segundo después, una esfera de luz pura descendió a la montaña divina. Y al llegar a la cima, hubo un rugido que partió los oídos seguido de un cegador estallido de luz. Poco después de eso, un terremoto onduló a través de las llanuras. Surgieron ondas de choque lo suficientemente poderosas como para deformar el aire que salía del epicentro del impacto. Cuando las ondas de choque llegaron al ejército, la gran barrera que Liliana había movido desde la capital se activó, protegiendo a los soldados, pero aunque Hajime había mejorado la barrera, aún crujía en protesta al absorber las ondas de choque. La barrera no pudo detener el terremoto, así que mucha gente terminó cayendo al suelo. Incluso cuando perdieron el equilibrio, los soldados mantuvieron sus ojos fijos en la montaña divina. Mierda. La montaña se rompió. Alguien murmuró, no era una exageración. Un trozo de la montaña había volado en pedazos, junto con los cientos de miles de monstruos que habían estado en esa zona. Sin embargo, Hajime aún no había terminado. El cielo volvió a brillar, y más esferas de luz ardiente se abalanzaron sobre la montaña divina, atravesándola como si fuera tan frágil como un castillo de arena. Era como si Hajime estuviera convocando el apocalipsis. Esas esferas se llamaban meteoros de gravedad. Aunque tenían el poder destructivo de los misiles, eran solo trozos de metal que caían del cielo. Sin embargo, cada una pesaba un par de toneladas, y caían desde una altura increíble. Por lo tanto, las leyes de la inercia los hacían mucho más poderosas que cualquier bomba. Además, estaban encantadas con la magia de gravedad, que permitía a Hajime alterar su curso a su antojo y apuntar a sus enemigos con una precisión milimétrica. La montaña más grande de Tortu se convirtió en un montón de escombros en cuestión de segundos. Si vas a hacer llover monstruos y apóstoles sobre nosotros, entonces yo haré llover meteoritos sobre ti. Esa era la espada que Hajime había preparado para la alianza. Eita había tenido la amabilidad de decirle a Hajime dónde aparecerían sus ejércitos, así que Hajime había decidido arrasar su área destinada a la preparación. Era el golpe perfecto a la arrogancia de Eita. Solo habían pasado 30 segundos de la batalla decisiva, pero Hajime ya había provocado un cataclismo lo suficientemente poderoso como para destruir la montaña divina. Los soldados observaron, sin palabras, como la nube de polvo del asalto de Hajime se deslizó sobre ellos. Estaban temblando no de miedo, sino de alegría. Ardiendo de sed de sangre, los soldados lanzaron un aullido triunfal. ¡Ra! Sus voces eran lo suficientemente poderosas como para hacer retroceder la nube de polvo que los envolvía. Todos saluden a Aiko-sama. Todos saluden a la diosa de la fertilidad, rugieron. Mientras tanto, los apóstoles se detuvieron y vieron la montaña divina desmoronarse. Incluso estos guerreros sin emociones fueron sacudidos por el abrumador poderío de Hajime. Pero Hajime no había terminado todavía. Su diamante brillaba aún más. Espero que no pensaran que eso era todo lo que tenía bajo la manga. Les quemaré las alas y las haré caer al suelo, como Ícaro, marionetas inútiles, gritó, y el cielo sobre el SS Apóstoles se partió en dos mientras los pilares de luz llovían sobre ellos. Hajime había perfeccionado su artefacto láser satelital, Hyperion, y creó 7 de ellos en total. Había bautizado las versiones mejoradas como hiperiones de pulso, Pulse Hyperions. 7 pilares de luz, cada uno más alto que la Torre de Babel, se tragaron el ejército de apóstoles. Miles de ellas fueron sorprendidas e incineradas antes de que pudieran reaccionar. Por supuesto, miles más cubrieron sus alas con magia de desintegración y las usaron como escudos, pero ni siquiera su poderosa magia pudo detener la luz de la destrucción. Hajime había reforzado las lentes que enfocaban los rayos de luz de sus hiperiones de pulso, y el calor que cada rayo emitía era lo suficientemente inmenso como para convertir los cuerpos antinaturales de los apóstoles en cenizas. A medida que la luz se desvanecía, los apóstoles que habían tenido la suerte de estar fuera del camino de los pilares y los recién llegados que acababan de entrar por la puerta se vieron obligados a reagruparse y replantearse su estrategia. Hajime era una amenaza mucho mayor de lo que habían previsto.
La única forma de cumplir su objetivo era destruir sus artefactos. Al darse cuenta de eso, todas las apóstoles dispararon simultáneamente hacia arriba. ¿O todavía tienen ganas de más? No se preocupen, tengo suficientes explosiones para llenarlas a todas. Hajime vio a los apóstoles que se acercaban a través de la piedra de visión lejana que había colocado en sus láseres, y sonrió. Su diamante volvió a brillar, y una sección de cada una de sus hiperiones de pulso se dividió en 10. Cada pieza parecía un triángulo tachonado de joyas carmesí. Los apóstoles vieron caer estos triángulos con una expresión de perplejidad, pero determinaron que acercarse a los láseres tenía prioridad, así que los ignoraron. Honestamente no fue una mala elección ir por el arma principal en lugar de las partes auxiliares, pero deberían haber sido más cautelosas con las tácticas de Hajime. Los hiperiones de pulso dispararon su segunda andanada. Las apóstoles se apartaron, y luego volaron lo suficientemente cerca como para poder golpear los láseres satelitales con sus rayos de desintegración. Pero justo antes de que pudieran lanzar su contraataque, como un pequeño rayo de luz perforó el pecho de un apóstol, mientras que otra perdió la cabeza por un rayo de tamaño similar. Ambos rayos habían venido desde atrás. Las apóstoles que sobrevivieron al primer bombardeo miraron hacia abajo en estado de shock. ¿Es esto obra de esos pequeños artefactos de antes?, murmuró una de las apóstoles mientras miraba los triángulos con incrustaciones de rubí que la rodeaban. Se llamaban Mirror Beads, y Hajime había equipado cada uno de sus hiperiones de pulso con una decena de ellas para protegerlas. Utilizaban magia espacial para doblar y reflejar el enorme láser del satélite principal y golpear los objetivos que se acercaban desde todos los ángulos. Las apóstoles no tardaron mucho en darse cuenta de lo peligroso que era eso para ellas. Los hiperiones de pulso lanzaron su tercera andanada, pero esta vez fue una andanada dispersa en vez de concentrada. La reacción de las apóstoles aún era posible, pero esquivar se había vuelto imposible. ¿O no? Los Mirror Beads continuaron doblando los láseres más pequeños, creando una prisión de luz sobrecalentada hiperfocalizada. Los láseres no solo cambiaban de dirección cuando se reflejaban en un Mirror Bead, también se desviaban en patrones impredecibles cuando dos láseres chocaban entre sí. No había un lugar seguro para que se retiraran dentro de esta red de muerte. Hajime había creado una zona de muerte perfecta para cualquier enemigo tan tonto como para volar cerca de sus armas. Las apóstoles se precipitaron al suelo mientras los láseres quemaban sus alas hasta convertirlas en cenizas. Se te ocurrieron algunas cosas bastante geniales, Vandresini. En realidad, supongo que el mérito debería recaer en Oscar Orcas. La idea de los Mirror Beads vino de la parte del láser sobrecalentado del juicio en las cavernas de escarcha. Después de agradecer a los dos libertadores, Hajime levantó la vista y dijo, bueno, parece que es hora del gran final. Giró su diamante con una sonrisa, enviando un último regalo a las apóstoles que luchaban desesperadamente contra sus hiperiones de pulso. Cada hiperión dejó caer una pequeña joya que cayó al encuentro de las pocas apóstoles que habían logrado usar los números y la fuerza bruta para abrirse camino más allá de la prisión del láser. Desaparezcan, monstruos. 7 soles se hicieron presentes en el oscuro cielo carmesí. Las joyas eran otro artefacto especial que Hajime había instalado en sus hiperiones de pulso llamadas heliosis de rosas, rosegiliosas. Eran bombas de luz hechas enfocando una enorme cantidad de luz solar y comprimiéndola dentro de un tesoro escondido, especialmente diseñado. Los satélites obtuvieron su luz de un tesoro similar, pero la heliosis de rosas usaban su energía para crear una explosión de calor en lugar de actuar como lentes. Debido a lo volátiles que eran, Hajime solo podía colocar una heliosis de rosa en cada Hyperion de pulso, pero las pequeñas esferas eran inmensamente poderosas. Las 7 explosiones concurrentes fueron más fuertes que una detonación nuclear, y crearon una llamarada solar en miniatura. Por un breve momento, el mundo se volvió blanco. Pero un segundo después, ondas de choque hechas de calor y energía ondularon el aire. Las apóstoles que habían intentado destruir los hiperiones de pulso de Hajime fueron reducidos a cenizas, y los recién llegados refuerzos de la puerta de It fueron despedazados. La nube de polvo que había cubierto la fortaleza de la humanidad también fue dispersada por la onda expansiva. Si la preciada barrera de Ilai no hubiera estado activa, todo el ejército de la Alianza podría haber sido destruido solo por esa onda expansiva. Vaya, esa fue una gran explosión. Supongo que Hajime-kun es lo suficientemente fuerte como para cambiar la geografía del mundo cuando no se está conteniendo. Básicamente hizo el equivalente terrestre de aplanar el monte Everest y luego detonar un montón de bombas nucleares de una vez. Será mejor que lo vigilemos de cerca una vez que regresemos a casa. Parece que te va a costar mucho mantenerlo bajo control, Sisu. Haré lo mejor que pueda para ayudar, ya que tampoco quiero que Japón explote. Es demasiado tarde para Tortus, Lo primero que haré cuando lleguemos al santuario será golpear a Kouki hasta dejarlo sin sentido. Me preocupa que si no llego al primero, Nagumo lo borrará de la faz del planeta,
Sea y los demás sonrieron irónicamente mientras veían a Hajime diezmar las fuerzas de It. Sabían desde el principio que él planeaba lanzar un ataque preventivo, y también sabían de sus meteoros y láseres. Pero incluso entonces, no esperaban que fuera capaz de destruir una montaña entera y crear falsos soles en el cielo durante unos segundos. A corta distancia detrás de Sea, Tío se giró hacia su abuelo y dijo con orgullo: ¿Qué piensas, abuelo? Mi futuro marido es increíble, ¿no? Ciertamente es asombroso, sí. Tío hinchó su pecho mientras Adul miraba con asombro. Los otros dragones estaban igualmente desconcertados. Listas estaba tan sorprendido cuando sus rodillas se rindieron. Algunos de los estudiantes y soldados se habían desmayado por lo abrumador del espectáculo. Los únicos que no se quedaron atónitos y sin palabras fueron los Aulia. Los conejos asesinos estaban todos gritando de emoción. Diablos, sí. Ese es nuestro jefe. Siempre haciendo lo imposible. Jefe. Te quiero. Por favor, cógeme. Todos saluden al rondo de la muerte roja. Inclínense ante el huracán colmillo blanco, gusanos. Ja 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 ja. Esperen, chicos. Los títulos que se nos ocurrieron antes no son lo suficientemente geniales para expresar su genialidad en este momento. Necesitamos un nombre mejor. ¿Qué tal, señor demonio de la noche blanca, traidor del fin? Tenemos que usar rojo o carmesí de alguna manera. Es el color característico del jefe. ¿Qué tal, emperador carmesí asesino de dioses? Parecía que para cuando esta batalla terminara, Hajime tendría una nueva serie de apodos. Mientras los Aulia estaban animándolo, Aiku se dirigió a los soldados. Haciendo lo mejor para no reírse de los nuevos apodos de Hajime, dijo con voz de mando: se contemplen el poder de nuestra espada. Con él a nuestro lado, nuestra victoria está garantizada. Victoria. 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 Gaard se rió para sí mismo mientras los soldados recuperaban su moral. Muy bien, todos ustedes, saquen sus armas. Apunten a esas molestas moscas del cielo. No podemos dejar que la espada de la diosa se lleve todo el crédito. Recuerden ustedes, patanes, son todos héroes hoy. Luchen hasta el amargo final. No se detengan hasta que el último enemigo haya sido enterrado bajo nuestros pies. Es hora de mostrarle a este bastardo el poder de la humanidad. El emperador rugió con una voz lo suficientemente fuerte como para llevarla a través del campo de batalla. Ni siquiera necesitó un artefacto que amplificara la voz. Todos los soldados aplaudieron y empezaron a apuntar con el armamento pesado que Hajime les había proporcionado. Su moral estaba tan alta como era posible. No había ni una pizca de miedo en los ojos de los guerreros, y temblaban de la emoción. Las apóstoles supervivientes se reagruparon rápidamente, mientras que otros seguían saliendo por la puerta. Alba no había estado bromeando cuando dijo que tenía un suministro casi ilimitado de ellos. La verdadera batalla entre los mortales y los dioses estaba a punto de comenzar. Ese fue un gran discurso, Sensei. No es de extrañar que todos te adoren, Nagumo-kun. Ya no estoy segura de cómo sentirme por lo que he hecho, respondió Aiko, con cara de conflicto cuando regresó a donde Hajime estaba esperando. No estaba segura de si debía alabar a Hajime por haber dado un discurso como este o reprenderle. Mientras se frotaba las sienes, Hajime le entregó el diamante que servía como panel de control de los hiperiones de pulso. Ella aceptó con cautela, mirándolo como si fuera una bomba. Solo una diosa es capaz de controlar la luz que cae del cielo. Por cierto, no te preocupes por romper los láseres. No me importa si son destruidos, ¿bien? Mantente a salvo ahí fuera, Nagumo-kun, dijo Aiko, reforzando su resolución. Hajime asintió con satisfacción y se giró hacia Kouri. Tu cara todavía se parece a la de un apóstol, pero todo el mundo podrá decir que eres tú ahora por tu cabello. El cabello negro definitivamente te queda mejor. Jejeje, ¿en serio? Entonces será mejor que termine esta guerra rápidamente para poder recuperar mi antiguo cuerpo. Kouri seguía usando el cuerpo de Noint, pero se había teñido el cabello de negro usando uno de los artefactos de cambio de apariencia que Hajime había hecho. No querían que nadie la confundiera accidentalmente con un enemigo, así que eso tenía sentido. Su uniforme de combate también estaba teñido de negro, al igual que sus alas. ¿Se parecía a un ángel caído? En cierto modo, era una apariencia adecuada para un apóstol que servía al Señor de los demonios. Cuento contigo. No te preocupes, estaremos bien. Protegeré el lugar al que tienes que volver, Hajime-kun. No dejaré que nadie ponga un dedo sobre Miu-chan o las otros, así que, mejor que traigas a Ayu de regreso, ¿entendido? Solo espera, traeré a Ayu de regreso y nos burlaremos de ti hasta que te caigas. Hajime-kun, abusivo. Kouri hinchó sus mejillas con rabia mientras decía eso,
pero sus ojos seguían sonriendo. Hajime le sonrió suavemente. Su fe en Kouri era absoluta. Tío, Shizuku, Suzu y Ryutarou se acercaron a ellos. Mientras Kouri y Shizuku compartían un abrazo íntimo, Hajime activó su piedra de la telepatía y se puso en contacto con Liliana. Princesa, será mejor que hagas buen uso de mis artefactos antiapóstoles. No te preocupes, lo haré. Puedes contar conmigo. Además, después de que terminemos con esto, ¿puedes por favor empezar a llamarme Lily? Rezaré por tu éxito, Hajime-san. Incluso en una coyuntura tan crítica, Liliana no dejaba de esforzarse por unirse al harén de Hajime. Sonriendo para sí mismo, Hajime terminó la transmisión y conectó su piedra de telepatía con la de Cam. Cam. Solo tengo una cosa que decirte. Enloquece, jejeje, ¿ese es el tipo de orden que quería oír? Sí, jefe. Date prisa y mata a It. Te estaremos esperando. Hajime no podía verlos desde su posición, pero no tenía duda de que los Aulias sonreían de oreja a oreja. ¿Sonobe? Pronto te despedirás de este mundo, así que asegúrate de disfrutar de tu última reunión en Tortus. ¿Cómo es posible que disfrutemos de esto, idiota? Será mejor que vuelvas a salvo, Nagumo, ya lo tienes. ¿Y Endo? Ese sí, Kouri puede ser nuestra as en la tierra, pero tú eres nuestro comodín, nuestra carta de triunfo. No te asustes. Mientras te mantengas confiado, nadie tiene ninguna oportunidad contra ti. Si eso es lo que piensas, entonces supongo que tengo que estar a la altura de esas expectativas. No te preocupes, me ocuparé de cualquiera que intente acercarse. Hajime podía oír el murmullo excitado de sus compañeros a través de su piedra de la telepatía. Sus palabras tuvieron un impacto mucho mayor en sus compañeros de lo que se había dado cuenta. Notando que Gaar, Ulfric y los otros líderes mundiales también escuchaban su transmisión, habló en un tono casual, diciendo, bueno, supongo que me voy a matar a Dios. A pesar de lo indiferente que sonaba, todos tenían una fe absoluta en sus palabras. Gaar y los demás sonrieron. Las palabras de Hajime resonaron en sus corazones. Estaban dispersos en varios puntos del campo de batalla, pero sus corazones eran uno solo. Hajime cortó la transmisión y saltó al cielo con una de sus skywars. Usar ese artefacto era mucho más rápido que saltar 8000 metros con solo aerodinámica. Sus compañeros siguieron el ejemplo, y los 6 dejaron un rastro multicolor en el cielo mientras volaban hacia arriba. Muy abajo, Hajime podía oír a los soldados animándole con palabras como, vea por ellos, espada, y toda la humanidad depende de ustedes. Sin embargo, antes de llegar muy lejos, un grupo de apóstoles apareció para impedirles el paso. Estaba claro por su actitud cautelosa que tenían miedo de acercarse a Hajime. Sus labios se enroscaron en una sonrisa, y un peligroso destello brilló en sus ojos. Cobardes. Las cobardes como ustedes no pueden detenernos. Más de 20 apóstoles blandieron sus espadas contra Hajime, pero él no se detuvo en lo más mínimo. De hecho, aceleró. Y mientras lo hacía, invocó un artefacto gigante en el cielo. Las haré pedazos. Un torbellino carmesí surgió de su arma como rayos de luz que salían de ella. Las espadas y alas de los apóstoles, mejoradas por la magia de la desintegración, no fueron suficientes para protegerlos de él, y sus defensas se ablandaron como el papel. En un instante, todas las apóstoles murieron. Hubo un zumbido agudo cuando los cañones de su nueva pistola Gatling mejorada que disparaba Pilebunkers empezó a girar. Los Pilebunkers que disparaba eran la mitad del tamaño del artefacto original, pero aún así eran mucho más poderosas que las balas. Por supuesto, carecían del alcance de las balas, pero cuando se trataba de matar apóstoles a corta distancia, era un arma mucho más adecuada. Tal y como estaba ahora, ni siquiera las apóstoles tenían una oportunidad contra Hajime. Carecían de la sabiduría para adaptarse a los cambios repentinos, no habían entrenado hasta el cansancio como lo hizo Hajime, y sobre todo, no tenían su determinación inquebrantable. Al darse cuenta de que no podían detener su impulso, las apóstoles rodearon el flanco de Hajime e intentaron atraparlo en un ataque de pinza. No pienses que Hajime-san es el único que puede luchar. Claro. Déjenos sus flancos a nosotras, maestro. Sea y Tío se movieron instantáneamente para interceptarlo, pero antes de que pudieran hacer algo, unas pocas ráfagas de luz se dispararon desde el suelo, volando las cabezas de las apóstoles. ¿Qué fue eso? Sea y Tío miraron en blanco a las apóstoles muertas que caían al suelo. Hajime y los otros también se giraron para ver de dónde había salido la luz. Solo Sea, que tenía atributos físicos increíblemente pulidos, y Hajime, que tenía la habilidad de visión lejana, podían ver quién les daba el visto bueno desde la fortaleza a 5000 metros de profundidad. Era Par, el joven Aulia que había decidido que quería ser llamado Alfel del Verdugo.
Estaba de pie junto a uno de los enormes rifles antiaéreos que Hajime había colocado en el techo del fuerte. El resto del escuadrón de francotiradores de Aulia también estaba allí, y disparaban con salvaje entusiasmo. Estos eran tipos que podían dar en un blanco a 100 metros de distancia con una ballesta. Pero ahora, llevaban rifles de francotirador con cañones de riel que tenían encantados la visión lejana y la previsión en sus visores mientras usaban gafas protectoras mejoradas con Riftwalk. Su rango de tiro se había incrementado considerablemente. Dicho esto, Hajime aún se sorprendía de que fueran capaces de acertar a cosas a 5.000 metros de distancia. Además, estaba claro por el pulgar de Par que estaba trabajando activamente para eliminar cualquier enemigo que se interpusiera en el camino de Hajime. Eso significaba que estaba atacando a los enemigos que estaban muy cerca de Hajime y los otros sin perder el ritmo. Continuó atacando a las apóstoles que trataban de atrapar a Hajime, pero finalmente, empezaron a esquivar sus disparos. Aún así, su precisión era tan aterradora que no se atrevían a acercarse a Hajime y a los demás. Si se paraban aunque fuera un segundo para atacar, les disparaban desde el cielo. «Porque mi familia es tan insanamente fuerte», se lamentó Sea. «Puede que ya no seas la única existencia especial entre tu clan, Sea», respondió Tío con una sonrisa. «¿Cómo es que todos los que pasan tiempo con Hajime terminan siendo insanamente fuertes?» Shizuku gimió. «Hei, Sisu, seguimos siendo normales, ¿verdad? No hemos sido infectados por la locura de Nagumo-kun, ¿verdad?» Susu preguntó tímidamente. «No sé tú, pero probablemente sea demasiado tarde para mí», murmuró Ryutaro. La razón por la que todos pudieron bromear tan casualmente fue por el gran apoyo que estaban recibiendo del suelo. No era solo el escuadrón de francotiradores de Aulia el que les estaba ayudando. Liliana estaba dirigiendo a un grupo de otros soldados para cubrirlos también. Disparaban una gran cantidad de misiles al aire, usando las explosiones de las armas de gran alcance para evitar que los apóstoles se agruparan. Por supuesto, los apóstoles eran tan poderosos que unos pocos pudieron abrirse camino a través de la lluvia de misiles y balas. Pero no fueron capaces de llegar en número suficiente para ser una amenaza para el Seaitío. Las dos rechazaron a cualquier apóstol que se acercara, permitiendo que el grupo continuara avanzando. «Hemos terminado. Mantengan a raya a esas marionetas, chicos». Por fin, Hajime y los demás llegaron a la puerta divina de It, que se parecía más a las puertas del infierno. Hajime guardó su Gatling Pileunker y sacó su versión inferior de la llave de cristal. Tenía el mismo brillo translúcido que la antigua, pero esta parecía una daga. Ajustó su empuñadura en la manija y se dirigió hacia la puerta. TCH, aunque parezca diferente, sigue siendo tan robusta como antes. Hajime golpeó la daga contra la entrada de la puerta, y una onda carmesí se extendió hacia afuera. El miasma que rodeaba la puerta se debilitó ligeramente, y la barrera que protegía la puerta tembló. Después de unos segundos, parte de la puerta perdió su miasma por completo, y los apóstoles dejaron de aparecer de esa sección. Pero la puerta era enorme, y todavía había apóstoles saliendo de todas las áreas no afectadas por la daga. «Piérdete, no dejaré que te metas en el camino de Hajime, Susu, Ryutaro. Cuida de los enemigos que están debajo de nosotros». «Estoy en ello». Territorio santificado. «Vamos a destrozar». Se transformó Villedruken en modo escopeta y comenzó a disparar balas explosivas en modo automático, mientras que Shizuku cortaba las descargas de plumas de los apóstoles con su katana negra y Tío destruía algunas con su aliento. Susu hizo girar sus abanicos en un amplio arco, creando una cúpula en forma de territorio santificado, para proteger a Hajime, al tiempo que creaba múltiples barreras debajo de él para frenar a los atacantes desde esa dirección. Mientras luchaban por superar las barreras de Susu, Ryutaro les disparó con la escopeta que Hajime le había dado. Y encima de todo eso, todavía tenían apoyo desde el suelo. «Te cubro», gritó Aiko por telepatía antes de enviar varios mirror bits hacia abajo. Desplegaron una red láser alrededor de Hajime y los otros, evitando que los apóstoles se acercaran. «No voy a dejar que me dejes fuera esta vez». El maná carmesí de Hajime giró a su alrededor en una violenta tormenta mientras activaba «Romper el límite», y empujaba cada onza de poder que tenía la daga de cristal. Después de unos pocos segundos, la punta atravesó la barrera de la puerta. Sin embargo, el maná oscuro se elevó desde el interior para tratar de empujarlo hacia afuera. Mientras Hajime luchaba con el maná 8, los apóstoles trataron desesperadamente de empujarlo hacia atrás. Desde el suelo, el área alrededor de la puerta parecía un capullo de plata gigante debido a los muchos apóstoles que volaban a su alrededor. Honestamente, fue impresionante que Sea y los demás fueran capaces de mantenerlos a raya. Dicho esto, no pasaría mucho tiempo antes de que el gran número de apóstoles comenzara a hacerlos retroceder. «¡Boo!», gritó Hajime, con su maná brillando aún más.
La daga se clavó unos centímetros más profundo en la puerta, y el maná negro que se oponía a ella parpadeó. Ahora había grietas en la barrera de la puerta, pero aún así se negaba a abrirse. Finalmente, uno de los apóstoles se las arregló para llegar a Hajime. Había perdido la mitad de su cuerpo por los láseres de los Mirror Beats, pero al menos se las arregló para rozar la mejilla y los brazos de Hajime con sus alas antes de morir. ¿Sea y los demás también estaban cubiertos de pequeñas heridas? Luchar en un área tan pequeña mientras se defendía a alguien estaba pasando factura. Empezaron a aparecer grietas en la daga de cristal, así como se acercaba a su límite. No voy a lograrlo. ¿Es mi poder realmente inferior al de It? Si Hajime hubiera sido una persona normal, esos pensamientos pesimistas podrían haber pasado por su mente. Pero si hubiera sido normal, no habría estado en esa posición. Además, ninguna de las personas que lo siguieron eran normales, tampoco. A pesar de sus heridas, a pesar de la abrumadora desventaja en la que se encontraban, gritaban palabras de aliento que mostraban la fe absoluta en él. Puedes hacerlo, Hajime-san. Creo en ti, maestro. No te preocupes, sé que no hay nada que pueda detenerte. Ya lo tienes, Nagumo-kun. Destruye esa barrera de mierda, Nagumo. Sonriendo, Hajime respondió, por supuesto que lo tengo. Ya lo he dicho, destruiré todo lo que se me meta en mi camino. Hajime sacó una flecha de su tesoro escondido. Era la versión inferior de la flecha de las fronteras que Milady le había dado a Sea. La agarró con su mano libre, vertió todo su maná en ella y la apuñaló en la grieta que su daga había creado. Un agudo chasquido resonó cuando la barrera finalmente se rompió. La daga y la flecha de Hajime se hundieron en la puerta sin ninguna resistencia. El maná que rodeaba la puerta se retorció, como si fuera por el dolor. Pensó Hajime con todas sus fuerzas, proporcionando dirección a su más débil llave de cristal. Entonces retorció la daga como una llave, y el camino se abrió. El espacio alrededor de la daga se deformó, formando un portal elíptico. Un segundo más tarde, tanto la daga como la flecha se destrozaron, y sus brillantes fragmentos cayeron al suelo debajo. Una sonrisa salvaje se extendió por su cara debido al éxito y gritó, «Vamos, chicos». Su presa estaba a la vista ahora, y no la dejaría escapar. Ahí voy. Claro, entendido, de acuerdo. Ya lo tienes. Eufóricos, Sea, Tío, Shizuku, Suzu y Ryutaro asintieron a Hajime. Juntos, todos ellos saltaron al pequeño portal carmesí que había aparecido dentro de la puerta negra gigante. Sorprendentemente, ninguno de los apóstoles los siguió. Frunciendo el ceño, simplemente vieron como la puerta que Hajime y los otros habían atravesado se cerraba lentamente detrás de ellos. Y después de que el portal desapareciera por completo, volvieron a mirar al suelo. Hajime y los demás ya no estaban dentro del capullo de plata que protegía la puerta. Finalmente habían llegado al santuario de It. Todos en el ejército de la Alianza aplaudieron, y en respuesta, los apóstoles bajaron para acabar con las esperanzas de los mortales que luchaban abajo. Desde ese momento, la humanidad tuvo que arreglárselas por sí misma, ya que Hajime ya no estaba para ayudarles. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.